Hola, profe. Hola Fernanda, ¿cómo te va? Bien, ¿y usted? Aquí, Qué llegando, bueno, me están alegre. haciendo unos soles aquí en Managua, jugando. Ay, me imagino. Está soleado ahí también. Sí, está bien feo. Antes, bueno, hubo una ola de frío, hubo una temporada de mucho frío y viento, y ahora está como bien feo, bien caliente. No está lloviendo, no ha llovido. No, pero aquí es bien cambiante, aquí es horrible. Un día llueve, bueno, amanece bien, otro nublado, de pronto llueve aquí, a las 10 cuadras no está lloviendo. Ajá. Es todo loco. Ah, bueno, usted vivió aquí. Ah, Usted vivió aquí, sí, sabe que allí por la caja del seguro estuve viviendo como 3 años, 4 años. Bueno, el, la sesión de hoy es bastante fácil, es más historia que otra cosa. Pero es bastante interesante porque no sé si tuvo la oportunidad de leer ahí algunos aspectos lo habría hasta ahorita, no tuve chance. que tienen que ver ahí con las relaciones de Centroamérica con los países importantes de América Latina, Europa y Estados Unidos. Entonces, o más bien la política exterior de Centroamérica, eh, históricamente las relaciones las relaciones de los países de Centroamérica con Estados Unidos, comenzando con Estados Unidos, ¿verdad? Porque eso es lo que está ahí en el contenido. Han sido no tanto conflictivas, por decirlo así, hablando de 50, de 40, de 90 años. Porque vemos bien que todo lo que fue el siglo XX fueron relaciones de afinidades entre algunos gobiernos latinoamericanos, perdón, algunos gobiernos centroamericanos y con Estados Unidos. Entonces, fueron básicamente relaciones bastante verticales y una cooperación de por decirlo así, de una cooperación no tan digamos, eh, uniforme, por decirlo así, por las relaciones más que todo. Era una cooperación injerencista, Ah, una cooperación con fines injerencistas sí, en toda Centroamérica, en porque toda Centroamérica, sí, así al es. final ellos vienen, bueno, del tema de la independencia y todo eso, todos los tratados que se hicieron para poder entrar a Centroamérica, como por ejemplo el que se hizo con Nicaragua para hacer el canal interoceánico que al final fue derogado. Así es. Incluso el proyecto del canal de Panamá, el tema donde, bueno, por eso es que Nicaragua también estuvo en conflictos limítrofes con los países de Centroamérica, Así es, así es. por el tratado que firmaron, que El Salvador y Costa Rica metieron quejas, hicieron una queja internacional porque a ellos les afectaba por el tema de San Andrés.
Sí, del así Beverly, es. del Golfo de Fonseca. Es correcto. Claro que sí. Estos muchachos norteamericanos están metidos en Centroamérica desde... Estos Bueno, muchachos. pero ¿sabe qué es la lógica que yo comprendo, profe? Que ahora que habla un poco, estaba leyendo el material de lo de las colonias y el tema de la independencia y el tema que es que se acuerda que nosotros hablábamos en la clase pasada de la consolidación de la legitimidad, de la soberanía, y, o sea, que al momento de independizarse y al momento de que Estados Unidos está en un tema de consolidación como país, como Estado, aunque sea federal, aunque sea así, él necesita tener cierta legitimidad y posesión y fuerza Así es. con los otros territorios, más que en los 80, ahí estaba leyendo el material, para ese tiempo es el tema de el conflicto que tenía con Europa, sobre todo por la URSS. Sí, Entonces necesitaba tener cierto control o dominio de áreas estratégicas. así es. El Así centro es. de la región y, o sea, es súper estratégico. Así es. Perfectamente. Lo que la parte de estas relaciones, básicamente Centroamérica-Estados Unidos, no fueron, como te decía, relaciones muy dadas a la reciprocidad, sino que fueron intereses ahí de por medio, de gobierno a gobierno, y las clases y los grupos que estaban interesados en mantener esas relaciones por conveniencia. Pero aún así, en materia de relaciones diplomáticas se firmaron muchos tratados. Casualmente es muy importante lo que está diciendo usted. Eh, la, la, la intervención estadounidense en Centroamérica se materializa básicamente, muchos historiadores hablan de que, en el caso de Nicaragua, desde que Walker llegó al poder, llegó a Nicaragua, cuando la guerra nacional. Uh-huh. Pero después viene cuando ya Estados Unidos comienza a tener fisuras con el gobierno de Zelaya en política exterior, eh, relacionado a esto, como le estaba diciendo en su momento, a intereses meramente personales y de cúpula. Que es para el 20 y algo, ¿no? Porque para el... Sí, sí, ese es cuando ya Sandino, cuando la revolución liberal de Moncada en, 1920, en 1926. Pero Correcto, todo, que todo, entra, pero sí, le que escucho. entran los marines en el 28. Es correcto. Entran los marines en el Salen 28. hasta que se va Somoza en el 30 y algo. Sí, así es, así es. El 33 creo que se retiran las bases. Sí. Entonces, pero las fisuras que comienzan ya entre relaciones, es cuando el gobierno de Zelaya, allá de 1909, cuando la famosa nota diplomática que le envía el entonces secretario de Estados Unidos en ese entonces, Philander Knox, Ajá. diciéndole a Zelaya pues que deponga todas las intenciones en el poder y que se vaya, pues. Claro que Zelaya renunció, y ya después, en 1912, se dan elecciones en Nicaragua vigiladas por Estados Unidos, y asume el poder una junta de gobierno provisional, que conformaban algunos, era híbrida esa junta de gobierno, conservadores y liberales. Pero el conservador era el que estaba, era el pro-yanqui, pues el pro-estadounidense, que Sí. era contador. Ese hombre era contador de las minas yanqui en Nicaragua, después de Zelaya. Profe, lo que siempre quiere decir que no estamos muy alejados del análisis que hicimos en los sistemas, en la clase de Sí, sistemas, de que excelente. siempre
los conservadores siguen la línea de estar bajo el control de algo. O sea, ellos como que le dan legitimidad a los temas de la injerencia desde la corona. Es correcto, es correcto. Entonces, desde ahí aparece esa enfermedad, por decirlo así, enfermedad política, porque le dan legitimidad, y usted dijo un término muy importante, legitimidad a la intervención yanqui, después vienen las elecciones y después el tratado Chamorro-Bryan, ¿verdad? Como le digo, hubieron tratados en política exterior entre Estados Unidos y Nicaragua, en el caso de Nicaragua particularmente, ¿verdad? Hubieron tratados muy importantes, pues, que tenían que ver con la soberanía, y a nivel de otros países en Centroamérica tenemos un tratado, creo que se da en 1930, creo yo, el tratado Ramírez López. Ese tratado se da entre Honduras y déjame ver, para no... Tratado... Este tratado es bien interesante. Está. Es en 1928. 1928, correcto. 1980. Ajá, sí, correcto. No, estaba, profe, es en 1986, dice, No, entre Colombia sí. y Honduras. Sí, es entre Honduras y Colombia, Honduras y Colombia, ¿ves? Entonces, pero, ¿por qué sale ahí? Porque en Nicaragua no pudo hacer nada ahí porque estaba intervenida por los yanquis. Entonces, ahí es donde hay una situación bastante interesante, que es un tratado de limitación marítima entre Nicaragua y Honduras, en el Mar Caribe. Pero ¿sabe por qué, profe? Porque si nosotros nos remontamos un poco al problema del Golfo de Fonseca, cuando se firma el tratado con Estados Unidos, Nicaragua, Estados Unidos, brinca El Salvador, brinca Honduras, brinca Costa Rica, pero Estados Unidos tenía una relación bastante fuerte con Costa Rica y con Honduras, y entonces vino y ellos hicieron como un cierto lobby, o sea, hicieron que, bueno, el otro tema, hablando de eso, el tema del río San Juan con Costa Rica. Estados Unidos, de forma subliminal, por decirlo así, porque yo no he visto ningún análisis sobre eso, pero saqué conclusiones por una tarea de geografía que hice hace poco, de que fue muy raro que cuando estaban firmando el tratado entre Nicaragua y Estados Unidos, se haya dejado abierta la brecha del río San Juan, porque Costa Rica le cede, o no le cede, sino que declara, o sea, que sí, que Nicaragua tiene la soberanía sobre el río San Juan, que no sé qué, que no sé cuánto, por presión de los gringos. Así es. Porque los gringos le dijeron, hacer tal cosa, yo te voy a ayudar en tal cosa, que tengas tal cosa, o sea, la navegación, esto y lo otro, porque yo estoy firmando un tratado de un canal y a mí no me conviene. Entonces los gringos ejercieron presión con Costa Rica para que ellos pudieran reconocer y no seguir molestando con el tema del río San Juan. Así es. Eso ya después pasada la guerra y después de las anexiones de Guanacaste, de Nicoya y eso. Entonces, digo yo, siempre tienen, o sea, no es coincidencia. En estos temas no existe para mí la coincidencia. No existe. Lo que pasa es que se le salió de las manos cuando vino y se derogó el tratado del canal. Es el Chamorro-Bryan, creo, ¿verdad? El Chamorro-Bryan. Ajá, que se deroga porque se ve como la entrega, pues, de la tierra y
todo el trasfondo que tiene. Sí. Pero ellos siempre mueven las piezas. Claro, mueven las piezas por como le dije al principio, de acuerdo a los intereses convencionales que tienen ellos ahí, pues. Claro. Entonces, como le digo, entre esas relaciones han habido tratados muy importantes, pues, que han marcado el hito en la historia de las relaciones entre estos países. Tenemos el tratado, estaba buscando aquí el tratado Torrijos-Carter, ¿verdad? Que se firmó en 1977 entre Omar Torrijos, ¿verdad? Y Jimmy Carter, que era presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? En ese entonces, y se aprobaron pues ahí algunos aspectos sobre el canal el canal de Panamá, pues, sobre la soberanía de Panamá sobre el canal de Panamá, valga la redundancia. Profe. Sí, hija. El Omar Torrijos era el presidente de Panamá. Sí, era Omar Torrijos. Ya. Y Jimmy Carter por parte de Estados Unidos. Por eso es que el tratado se llama Tratado Torrijos-Carter. Ya. Entonces, hay bastante información y no es difícil encontrar esa información ahí en internet porque están todas las pautas establecidas. Donde el Estados Unidos se compromete devolver el canal de Panamá a finales del siglo, pues. Sí, 100 años. Sí. Y devolverle la soberanía del canal al gobierno panameño, pues. Lo que no pasó. Lo que no pasó, correcto. Y después el problema de la invasión de Estados Unidos a Panamá en 1980, se me escapa ahorita la fecha, 82, 83 creo yo. Que buscar ahí la invasión a Panamá. En el 89. 89, gracias Fernanda, 89. También producto del el control que tenía Noriega, que quería tener Noriega, es que Noriega quería nacionalizar el canal de Panamá. Pero por otro lado la invasión es justificada porque los Estados Unidos tenían planeado de la intervención con el supuesto de que Noriega estaba lavando dinero, el narcotráfico y todo eso, pues. Entonces, ese también es otro tratado en materia de relaciones centroamericanas, Estados Unidos, en lo que es el siglo XX. Tuvieron muchos tratados muy importantes. Pero este ya es a nivel de Latinoamérica. Tenemos la Alianza para el Progreso, que fue una alianza que se propuso establecer Kennedy en el tiempo de Kennedy, anterior a Carter, sí, antes de Carter. Sí, se llama Alianza para el Progreso, ALPRO, Alianza para el Progreso. Profe, pero qué loco que Carter estaba a favor de Torrijos y ahí estuve leyendo que habla sobre una dictadura, parece que el tipo era dictador también. Y Noriega también era dictador, pero como iba a nacionalizar el canal, era una amenaza para ellos. Así es. Era una amenaza porque acordate lo que le estoy diciendo, que ya los problemas venían desde finales del siglo XIX, comenzando el siglo XX con José Santos Zelaya. ¿Cuál fue el problema entre José Santos Zelaya, gobierno de Nicaragua de ese entonces, con Nicaragua y Estados Unidos?
fue el problema de las nacionalizaciones, de las propiedades gringas, pues norteamericanas aquí en Nicaragua, sobre todo las más poderosas, pues los empréstitos madereros, las tema de la minas. expropiación que al final fue como generalizada. Sí, sí, correcto, así es. Entonces hubo un cambio de rumbo. Entonces dicen ellos, vamos a tratar de ordenar esto, pues. Y es que esto es lo que yo le decía a usted, creo que en una de las clases. Para la cultura política norteamericana, el problema de la seguridad nacional, y habla de seguridad nacional no solo a nivel interno del país, sino a seguridad nacional a nivel internacional, que digamos, es pecado capital, por decirlo así en ese término, violar el derecho humano de un ciudadano estadounidense en cualquier país del mundo, pues. Casualmente hoy estaba leyendo yo una declaración del, del secretario de Estado, creo yo, de Biden, que dijo pues de que no van a tolerar ninguna violación a los derechos humanos a cualquier ciudadano norteamericano que se encuentre en cualquier país del mundo. Tolerar, ya sabe usted la palabra, para ellos tolerar significa invasión, para ellos pues. Entonces, pero él explicaba ahí en la comunicación que dijo de que todo aquel país que capture a un ciudadano estadounidense y lo quiera transformar como una caja de canje, no lo van a tolerar, porque eso es lo que ha sucedido en muchas cosas. En la guerra de Vietnam hicieron muchas cosas. En los problemas que tuvieron con los países árabes también capturaron muchos ciudadanos norteamericanos y los usaban para canjear. Y eso, pues, eso es lo que más que todo resulta de esas relaciones, pues, de Estados Unidos y Centroamérica y América Latina. Entonces, pero hay que destacar aquí en este tema, Fernanda, de que una de las relaciones más problemáticas que ha habido entre Estados Unidos y Centroamérica es la nicaragüense, en el caso de la región centroamericana. Porque recuerde usted, y usted muy bien lo sabe porque ya está terminando su carrera y me imagino que los profesores le han aclarado esta situación, que Nicaragua, si no hubiera estado, digamos, un gran problema civil interno que se dio con la dictadura de Somoza, la guerra, luego de la inclinación al programa comunista de la Unión Soviética mediante Cuba y todo eso, pues el gobierno de los años 80 se alineó pues a esa política y entró en choque y en problema con la política norteamericana. Sí. Entonces ahí está el gran problema. Al estar el problema ahí, ya Centroamérica pasa a ser un polvorín, por decirlo así en ese término, de problemas, de choque, de inconsistencia, y no solamente en la vía militar, sino hasta en la vía diplomática, pues hubieron grandes choques ahí, en la ONU, etcétera. Pero, ¿por qué se dio eso? Porque realmente Estados Unidos tenía un gran problema con la Unión Soviética en ese entonces, que era la Guerra Fría. Sí, nosotros salimos bailando. Salimos ahí bailando el son de la Guerra Fría. Entonces, y todo eso, pues. Ahora, después que termina la Guerra Fría, termina la guerra en los años 80, viene un sistema neoliberal en la política de los
en la mayoría de los países centroamericanos no ha cambiado casi su política exterior. La que ha cambiado bastante a raíz de asumir del 2006 para acá, la política ha sido la de Nicaragua, pero no la de los centroamericanos. Y inclusive la de El Salvador. La de El Salvador ha sido un poquito bastante inteligente. Los salvadoreños nunca se han querido pelear con las otras fuerzas políticas internacionales como la Unión Europea, Estados Unidos y el resto de América Latina. Porque los países tienen relaciones. Vamos a decir que los países de Centroamérica tienen una gran relación con América Latina. En una de las sesiones que yo le estaba preparando, creo yo, que es en las 5, no, perdón, no es con usted, es en una clase que llevo en matutino regular en la Univalle, en procesos de integración, aparece una integración económica y regional, política y económica, perdón, que se llama la Alianza para el Pacífico. En esa alianza, en esa alianza para el Pacífico es una alianza que fue creada por México, Colombia, Chile y Perú. Una alianza política y económica. Entonces la mayor parte de los países latinoamericanos son países que son observadores de esa alianza, excepto Nicaragua. Y la mayor parte de los países centroamericanos forman parte de esa alianza para el Pacífico como países observadores y están en camino como formar parte como países asociados de esa alianza. Entonces una muchacha en la mañana me preguntaba en la sesión de la semana pasada cuál es el significado de que tenga un país asociado respecto a una integración. Es bastante importante, Leo, porque un país asociado no tiene voz y voto dentro de lo que es la política de esa integración, pero sí tiene ciertos beneficios al estar asociado a esa alianza, Leo, en cuanto al comercio y en cuanto a los aranceles. Entonces, la mayor parte de los países centroamericanos forman parte de esa alianza. Pero Centroamérica en sí viene a cambiar ese tipo de esa relación verticalista, porque ya Estados Unidos, cuando cae la Unión Soviética, Estados Unidos en política internacional y exterior también juega un rol hegemonizante a partir de la caída del bloque socialista de Europa Oriental. Pero ya después, cuando ya comienzan a emerger ciertas potencias a principios del año 2000 y la caída de las Torres Gemelas en Estados Unidos, ya Estados Unidos va perdiendo poquito a poco ese papel relevante en la hegemonización de la política internacional, y producto también del surgimiento de la multilateralidad en las relaciones entre los países. Casualmente Centroamérica y los demás países, pues. Es muy interesante todo eso porque ya ahí se abre un abanico de oportunidades para que los países amplíen las redes de comunicación y de comercio y de relaciones internacionales. Sobre todo Centroamérica es firmante de un acuerdo económico con la Unión Europea que se conoce como el Acuerdo de Asociación. Con Estados Unidos, o sea, la cultura política de relación de esta diplomacia cambió también porque Centroamérica ya tiene una relación con Estados Unidos diferente a la que hubo en la Guerra Fría. Casualmente sí, con algunos países específicamente ha variado mucho esa política, sobre todo con los regímenes pues, que hay ahorita en la política nacional, pues. Entonces, pero América Latina, de acuerdo a los países, la mayor parte de los países centroamericanos no han cambiado su
su, su esquema de política, por decirlo así, su funcionamiento, su materia de relación con los países de América Latina. El acuerdo de asociación con la Unión Europea y los países centroamericanos está vigente, no ha dejado de funcionar, ha funcionado, y esto ha beneficiado mucho a los países centroamericanos, ¿verdad? Ya, sí. Igual con las dinámicas son diferentes según los continentes, los países, porque por ejemplo Europa ha sido un poco más amigable, no es tan injerencista directamente, o sea, como así como de frente, y la mayor parte de su cooperación es en temas económicos, para el desarrollo, o sea, es como diferente. Sí, Y lo que buscan prácticamente siempre son las aperturas y ver, como la diversificación del mercado. sí, Entonces, así es es. como diferente, igual China, igual Asia, pues como continente. Sí. Eh, lo que sí me he fijado, no sé si hay algún análisis, estudio o algo de eso. Si sabe de alguno, me avisa para buscarlo. Que los asiáticos son más estratégicos, pero son como más, eh, a ver, como a pasito. Son constantes a pasito. Porque, por Sí. ejemplo, el tema de la migración, siendo el país más poblado del mundo, la sobrepoblación que tienen ha hecho que haya mucha migración, incluso por el tiempo a lo interno pobre, porque no es lo mismo lo interno que al exterior. Sí, Pero, claro. o sea, al irse ellos, usted lo encuentra en la mayoría de los países latinos, con negocios, con empresas, o sea, tienen sus propias cooperativas, porque así es que ellos importan los contenedores para que todo les salga más barato y poder tener como ese monopolio en algún sector. Pero eso lo hace tener mucha influencia económica en los países. A mí me da la impresión que es parte de su política de expansión, Así es. incluso territorial ¿por qué? Porque ya logran tener mejores o consolidar mejores relaciones económicas porque ya hay cierta cantidad de pobladores en la zona. Así es. Así es. Entonces, yo sí creo que son muy estratégicos y que hay que ponerle el ojo a los chinos, a los asiáticos, pues en general. Búsquese un libro de Oppenheimer. Ese libro de Oppenheimer, no sé si ha tenido la oportunidad de leerlo No, no he o leído nada. Sé quién es, pero no he leído de él. tiene un libro que se llama Cuentos Chinos. Cuentos Chinos. Así búsquelo Ok. y así se lo va a mandar. Y fue un libro que él escribió de la propia experiencia vivida de él en China. Ujú. Hay una anécdota que dice que todo lo que funciona en China no es el socialismo, es una economía meramente 100% capitalista. El Sí. libre mercado en su totalidad, dice. Pero los controles administrativos, técnicos, políticos de esa economía y de las instituciones es meramente controlada por el Partido Comunista Chino, pues. Pero es ¿Qué es muy lo que hace la interesante. diferencia? Sí, pero es muy interesante, sí, porque por un lado usted va a concluir dentro de esa panorámica que acaba de explicar usted ahorita, que la felicito, que tiene bastante conocimiento de eso, es que los chinos, especialmente los chinos, ¿verdad? Quieren jugar y vienen a formar parte de ese espacio en política internacional que se le da a todos los países, que es la apertura o la expansión, que usted lo acaba de decir muy bien, la expansión de su economía. Y del libre comercio. Ellos tienen un libre comercio, ellos son parte de la ASEAN, Asociación de Sudeste de los Estados Asiáticos, pues. ASEAN se llama la organización. Entonces, ellos forman parte, pues.
pero no fue creada por ellos la ASEAN, fue creada por Singapur y otros países ahí, pero se conoce como la ASEAN más 3, que ahí forman parte de ellos. Entonces, es muy interesante esa parte porque también Oppenheimer habla de eso que usted me estaba diciendo ahorita. La deslocalización de las empresas regionales China o la deslocalización de esas empresas buscan cómo expandirse a los mercados mundiales porque es lo que les interesa a ellos. Pero son muy conservadores, pues. Son muy conservadores eh, y si usted lee y ha visto, pues imagínese esa nave que está llegando a Marte ahorita. Yo hasta hace poco me di cuenta que los chinos tenían esa nave ahí llegando ya a Marte. Y ya llegó, pues, ya llegó esa nave. Lo que nos hace raro que en Nicaragua estén pensando en una comisión de no sé qué en el espacio. La gente se ríe, pero realmente, o sea, las potencias han venido estudiando, investigando y han tenido mucho avance en lo que es Marte y todo eso. Entonces, de cierta manera, me imagino que deben de tener alguna información que necesite gente que esté investigando y viendo cómo está la cosa. Así es, claro que sí. Entonces, ya para ir buscando, y muy interesante, me gustó el análisis que hizo, muy bueno, la felicito. Las relaciones de Centroamérica, de los países, si la va a ver por países, pues esa es otras conclusiones y otros análisis a los que uno puede llegar, pues por países independientes, pero aún así no se puede excluir de que cada país, para entender este tema, tiene que ir evaluando, digamos, los cambios y las brechas, por decirlo así, que han venido dándose en este tipo de relaciones, sobre todo en el siglo XIX, en el siglo XX, últimamente en el siglo. Aún así, entre los países centroamericanos hay acuerdos muy importantes, concluyendo con la integración del SICA, pues, y el acuerdo CA4, el acuerdo por la explotación de los recursos en el Golfo de Fonseca, ¿verdad? La creación de un sistema de fuerzas centroamericanas para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado, etcétera, todo este tipo de cosas dan un espacio muy positivo para el tipo de relación que se da entre Centroamérica y otros países. Y en este ámbito también con Estados Unidos se han firmado acuerdos a través de los países centroamericanos con respecto a la seguridad regional y la lucha contra el crimen organizado, ¿verdad? Entonces hay un acuerdo que entre Estados Unidos que se llama el Acuerdo del Triángulo Norte, que es Guatemala, El Salvador y Honduras, para servir como un muro de contención a todo lo que es El narcotráfico. el narcotráfico, sí. El crimen organizado, sí, me suena que en algún momento ya lo vi. Sí, así es. Entonces, creo que vamos a ir finalizando, ¿le parece? Sí, sí, ya estamos en tiempo. Ya estamos en tiempo. Entonces, le hace a Oppenheimer, bien interesante, Cuentos Chinos se llama, es muy interesante ese trabajo. Búsquelo. Lo voy a buscar. Entonces, nos vemos el viernes, entonces, si Dios quiere. Bueno, está bien. Profe, las tareas creo que de esta clase, estas dos, tal vez se las pasen en este par de días, o entre mañana o algo así. Dele pues, yo ya Y le que el corregí. sábado, esta semana, ya me toca exámenes de las otras materias. Ya entramos a examen y tengo 3 clases el sábado que tengo, o sea, tengo un montón. En notarial tengo que entregar 10 escrituras. Es una locura. Pero bueno, es increíble el trabajo. Tengo un montón de trabajo porque son prácticas. Ya es práctica notarial, la otra es práctica de registro, registral. Entonces, bueno,
pero le he puesto un poco más tiempo a eso, porque ya lo tengo aquí a la vuelta. Pero sí, de fijo se las paso entre hoy, no, mañana tal vez, ya las de esta clase para estar al día. Está bien, tal vez le haga al final, para que vaya concluyendo usted con estas asignaturas y llegue al examen, tal vez ya le di una orientación de un trabajo. Sí, para proyectos. Sí, tal vez para esta otra y la otra, valga la redundancia del término, tal vez hacer también su trabajito y así hace su examen. Porque hoy estuve en la universidad y estuve hablando con la coordinadora y le dije de eso, pues y me dijo que sí, que no había problema. Ya, bueno, ok, está bien. Bueno, Dele pues, nos vemos el próximo viernes, adiós. nos vemos, profe, un placer. Cuídese. Igual.